Lo primero que hice tras renacer fue buscar una sanguijuela grande y fuerte, en una zanja apestosa, y luego tragarla sin dudarlo. Mi garganta se retorcía locamente. Aguanté las náuseas y me la tragué. Todo porque el apocalipsis de rayos gamma estaba por llegar. Todos tienen la posibilidad de despertar y transformarse en lo último que comieron. Alguien que comió huevo centenario de cocodrilo se convirtió en un cocodrilo gigante de 100 metros que devoraba todo. Alguien que comió alitas de pollo fritas despertó el linaje del fénix y surcó los cielos. Yo, en cambio, en mi vida pasada me convertí en una rata despreciada por todos por comer un trozo de carne seca de rata, y al final, una bestia desconocida me mató de un pisotón. Ahora, tras renacer, he recibido el sistema de devoración infinita. Cuanto más fuerte sea lo que devore, más energía recibiré a cambio. Y en mi vida pasada, esta sanguijuela mutante pronto se convertiría en un superente devorador de todo. En este momento, miro la caja de cristal frente a mí. Dentro hay una sanguijuela completamente roja. Su cuerpo gordo no deja de retorcerse. Es como un gusano rojo, y si tragármelo me hará fuerte. ¿Por qué dudar? Hagámoslo. Con determinación, me remangué y metí la mano en la caja de cristal para sacar a la sanguijuela mutante. Pero la sanguijuela mutante no dejaba de retorcerse. No solo se soltó de mi mano, sino que me mordió un dedo. La sangre en la caja se volvió más espesa. Al sentir el flujo de sangre fresca, la sanguijuela mutante se excitó muchísimo. Al ver esto, reaccioné de inmediato y la saqué rápidamente con la mano. Luego, abrí bien la boca y me la tragué directo al estómago. Felicidades al anfitrión por devorar con éxito la sanguijuela mutante y extraer exitosamente una nueva secuencia genética. A ver qué me puede aportar. Enseguida sentí un cosquilleo en el dedo y bajé la mirada. El gran trozo de carne que me había arrancado ahora brotaba con innumerables hilos de sangre. En solo 2 segundos, envolvieron la herida y creció carne nueva. Era regeneración de extremidades. Además, sentí que una fuerza inmensa brotaba dentro de mi cuerpo. Me sentía con una energía inagotable. Fui frente al espejo, me paré firme y me miré. Quedé pasmado de nuevo. Mi estatura de 1,70 m había aumentado a casi 1,90 m, y mi cabello negro se había convertido en una larga melena roja. Mis ojos marrón grisáceos también se volvieron rojo brillante. Mirando de cerca, tenían un toque algo demoníaco. Tras revisar todo mi cuerpo, descubrí que había aparecido un rostro en la palma de mi mano derecha. Parecía un abismo. Estaba repleto de decenas de pequeños colmillos afilados, igual que la boca de la sanguijuela mutante de antes. Podría chupar la sangre del enemigo, pero esto me entristeció un poco. La rebelión oscura aún no ha comenzado, y con este aspecto dudo que pueda siquiera salir a la calle. En el instante en que tuve este pensamiento, ese largo cabello rojo volvió a la normalidad. La boca en mi palma también desapareció. Al verlo, me quedé atónito. Era increíble. Faltan menos de 2 días para que comience la rebelión oscura. Todavía tengo 2 oportunidades de devorar, así que debo seguir haciéndolo. Si no recuerdo mal, en la ciudad de Daneo hay un millonario anónimo que guarda una anguila eléctrica rara. Recuerdo que tras el estallido de la rebelión oscura, esta rara anguila eléctrica también se convertirá en una bestia divina capaz de desatar rayos aterradores. Si la devoro, gracias a la recombinación genética, quizás desbloquee poderes aún más fuertes. Sin embargo, con mi identidad actual, es evidente que no puedo reunirme con este millonario anónimo. Afortunadamente, él tiene una hija. Y además, casualmente estudia en la Universidad de Qingbei. Me arreglé un poco, y fui directo a la universidad. Muy pronto llegué a un parque desierto, no muy lejos del campus. Yan Xiaotian. La vida de esta heredera millonaria es muy discreta, para no revelar su identidad de joven rica. Cada vez que sale de clases camina hasta aquí para subirse a su auto e irse. Cuando llegué al parque, vi una silueta hermosa a poca distancia. La joven tenía un aura especial que daba la sensación de que ningún extraño debía acercarse. Justo en ese momento, un Rolls Royce se acercó desde lejos, y, acto seguido, 3 guardaespaldas bajaron del vehículo. Abrieron la puerta con respeto. Al ver que Yan Xiaotian estaba a punto de subir y marcharse, salí directamente de mi escondite. Gracias. Con una sonrisa en el rostro, miré a los guardaespaldas y dije tranquilamente, un secuestro por belleza. Oh no, un secuestro a secas. Al ver esto, la expresión de Yan Xiaotian se mantuvo serena, como si ni siquiera me prestara atención. Después de todo, estos 3 guardaespaldas son militares profesionales retirados. Tuvieron que pasar por una infinidad de selecciones para ser los escoltas personales de Yan Xiaotian. El guardaespaldas líder se abalanzó sin decir una palabra. Solo lancé un puñetazo casual, y ese guardaespaldas torció sus facciones. Salió volando más de 5 metros antes de que siquiera pudiera soltar un grito de dolor. Se estrelló contra un árbol torcido, y se desmayó. Yan Xiaotian abrió mucho los ojos en shock. Los otros 2 guardaespaldas que iban a atacar, se quedaron atónitos. Joder, volar 5 metros de un puñetazo. Joder, ¿acaso este tipo es humano? Yo también me sorprendí un poco. No esperaba tener tanta fuerza. Luego caminé hasta el Rolls Royce, y a modo de prueba, le di una patada. Con un sonido sordo, el Rolls Royce que tenía el freno de mano puesto, fue pateado a 3 metros de distancia. Toda la parte delantera del auto quedó gravemente deformada y hundida. La escena se sumió inmediatamente en un silencio absoluto. Yan Xiaotian estaba tan asustada que se quedó pálida y paralizada. Los 2 guardaespaldas cayeron al suelo aterrorizados. Ignoré a los 2 guardaespaldas y fui directo hacia Yan Xiaotian. Frente a mí, Yan Xiaotian preguntó un poco asustada. ¿Quieres robarme o abusar de mí? Llama a tu padre, Yan Nanchi, y dile que traiga esa rara anguila eléctrica que guarda en casa. Un intercambio. La anguila por ti. Yan Xiaotian frunció el ceño con fuerza. Su cerebro no lograba procesarlo del todo. Este tipo hizo tanto esfuerzo para secuestrarla solo por la rara anguila eléctrica que guardaba su padre. Pero ante la situación crítica inminente, Yan Xiaotian solo pudo sacar su teléfono para llamar a Yan Nanchi. Le explicó brevemente la situación actual y mi exigencia.
Al mismo tiempo, en la sala de conferencias del grupo Tiansheng, un hombre de mediana edad con expresión imponente, se estremeció al recibir la llamada, como si se enfrentara a un gran enemigo. ¡Qué insolencia! ¡Qué insolencia! Que en esta ciudad de Daneo alguien se atreva a tocar a la hija de Yan Nancy. Avisen inmediatamente al ejército, que envíen a sus hombres de élite como refuerzo. Que partan ahora mismo. También llamen al mejor equipo médico de la ciudad de Daneo. Díganles que lleven su mejor equipo, y estén en espera en el lugar designado. Estén listos para cualquier emergencia, voy para allá ahora mismo. Después de arreglar todo esto, Yan Nancy le dijo a su chofer que lo llevara a casa primero, para recoger a esa rara anguila eléctrica. Ya he cumplido con tu exigencia. Mi padre llegará aquí en media hora. Asentí. Tras reflexionar un momento, hablé. En 2 días, una aurora barrerá la estrella azul, y todas las criaturas del planeta mutarán, convirtiéndose en bestias mutantes. Para entonces, el orden mundial colapsará, y la sociedad caerá en un caos sin precedentes. Esa anguila eléctrica también se convertirá en una aterradora bestia mutante. Si no se deshacen de ella, toda su familia morirá trágicamente. Créelo o no, no me llevaré esta anguila eléctrica gratis. A cambio te estoy dando esta información que puede salvar sus vidas. Considerémoslo un intercambio justo. Esto sonaba a demasiada locura, y Yan Xiaotian se quedó en silencio. Solo me miró atónita como si viera a un loco, y sacudió la cabeza. No dije más tonterías y con mi mano derecha hice un corte en mi mano izquierda. Enseguida, hilos de sangre brotaron del dedo, y sanaron la herida de nuevo. Al ver esto desde lejos, a los 2 guardaespaldas se les puso la piel de gallina. Yan Xiaotian también quedó completamente en shock. Los negocios de tu familia se extienden por toda la ciudad de Daeneo. Cuando llegue la rebelión oscura, todo tipo de suministro será extremadamente escaso. Si confían en mí, pueden elegir seguirme. Yo puedo guiarlos para que sobrevivan. Incluso los guerreros de bestias espirituales necesitan comer, beber y dormir, y yo no soy la excepción. En estos tiempos, luchar solo nunca ha sido la mejor opción. En tiempos de caos, reclutar aliados es obligatorio. For la familia Yan es claramente una buena opción. Solo cooperando podemos beneficiarnos mutuamente. Lo entiendo, se lo contaré todo a mi padre y lo discutiré a fondo con él. Te daré una respuesta lo más pronto posible. Justo entonces, el sonido de sirenas llegó desde lejos. Numerosos vehículos blindados se detuvieron frente a nosotros, y un hombre de mediana edad salió de uno de ellos. Al ver el Rolls Royce deformado, el corazón de Yan Nancy se hundió, pero al ver que Yan Xiaotian estaba ilesa, soltó un suspiro de alivio. Eché un vistazo a los soldados armados hasta los dientes, y sin importarme en lo más mínimo, le sonreí a Yan Nancy, y le dije, «Jefe Yan, trajo lo que le pedí». Yan Nancy se quedó atónito al escucharlo. No esperaba que el secuestrador de su hija fuera tan joven. «Aquí tienes lo que pediste». Dicho esto, Yan Nancy lanzó el maletín. Atrapé el maletín y lo abrí. Adentro había una anguila eléctrica de cuerpo azul, que emitía un olor a pescado fuerte y desagradable. Sin mediar palabra, agarré la anguila eléctrica y empecé a morderla. Al ver esto, Yan Nancy se quedó estupefacto. Joder, ¿qué diablos estaba pasando? Los militares también estaban perplejos. ¿Acaso se habían topado con un lunático? Después de devorar a la anguila eléctrica, mi cuerpo empezó a emitir chispas eléctricas. Yan Nancy contuvo el aliento al verlo. Hay que saber que la electricidad liberada por esta anguila es suficiente para electrocutar a un perro feroz de tamaño mediano. Felicidades al anfitrión, por devorar exitosamente la anguila eléctrica rara y extraer con éxito su secuencia genética. Inmediatamente me concentré. Mi cabello corto y negro se convirtió al instante en una melena roja y brillante, y mis pupilas se volvieron de nuevo color rojo vivo. Estiré mi dedo índice, y formé directamente una esfera de sangre. La esfera de sangre explotó en el aire, y los soldados presentes en el lugar, en el instante en que fueron tocados por la sangre, sintieron de inmediato una fuerte corriente eléctrica recorriendo sus cuerpos, cayendo al suelo desmayados. Solo Yan Xiaotian y Yan Nancy salieron ilesos. Volteé para echarles un vistazo al padre y la hija, y luego desaparecí silenciosamente en la oscuridad. Faltaba menos de un día para que estallara la rebelión oscura. Todavía me queda mi última oportunidad de devorar. Debo completar la devoración antes de que comience el caos. En ese momento, recordé que en el zoológico de Dan no parecía haber un águila muy especial. Todo su plumaje es duro como el hierro, y puede emitir un chillido ensordecedor. Ahora tengo habilidades de sangre, y puedo controlar el poder del trueno, pero me falta una forma de volar. A la mañana siguiente, me dirigí rápidamente al zoológico número 1 de la ciudad de Daneho, y me acerqué a la jaula de esa águila especial. Al llegar, quedé en shock. Vi que el docar águila ya había mutado. Sus plumas negras parecían cuchillas afiladas destellando un brillo frío que hacía estremecer, y sus pupilas eran verticales, como las de una serpiente venenosa. En ese momento, el águila estaba picoteando frenéticamente la jaula de hierro con su afilado pico. En un instante, rompió la jaula y salió, volando directamente hacia mí. Al ver eso, mis pupilas se encogieron. Los movimientos del águila se ralentizaron infinitamente ante mis ojos. Los movimientos del águila se ralentizaron infinitamente ante mis ojos. En un instante, la agarré por el cuello con una mano y abrí bien la boca para morderla y desgarrarla. Enhorabuena. El sistema ha devorado con éxito al halcón mutante, secuencia genética extraída con éxito. Luego, con un solo pensamiento, un enorme par de alas de plumas negras de 6 metros de diámetro aparecieron de repente en mi espalda. Volé directo al cielo. De repente sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, se oyó la voz algo asustada de Yan Xiaotian. Mobei. Algo ha pasado aquí. Unos monstruos humanoides irrumpieron en el lugar. ¿Puedes venir? La voz de Yan Xiaotian temblaba un poco.
Estaba claro que entraba en pánico. Acepté de inmediato sin pensarlo. Siguiendo la dirección que me dio Yan Xiaotian, llegué rápidamente a un almacén de alimentos. Al mismo tiempo, dentro del almacén había grandes cantidades de suministros, principalmente comida procesada no perecedera. Dos sujetos con rostros feroces. Estaban extasiados. Mirando esto, el jefe es muy astuto al apoderarse de este almacén. De ahora en adelante no tendremos que preocuparnos por la comida. Rió a carcajadas un tipo con nariz de cerdo y lleno de grasa. A su lado, un tipo de 3 metros de altura también rió como loco. Y además, hemos obtenido el superpoder de bestificación. Somos verdaderos hijos de la suerte, bendecidos por Dios. Ahora podemos hacer lo que queramos. Dicho esto, el tipo con cuernos de toro se acercó a Yan Xiaotian con ojos brillantes, frotándose las manos y con una sonrisa lasciva. Jefe, una belleza. Es una verdadera belleza. El tipo con nariz de cerdo también se rió. Al escuchar las viles palabras de esos dos, el hermoso rostro de Yan Xiaotian palideció gradualmente. Yan Nancy rápidamente escondió a Yan Xiaotian detrás de él, con el ceño fruncido. Estaba a punto de decir algo, cuando de repente el techo del almacén fue perforado dejando un gran agujero. Me precipité como un meteorito hacia el interior del almacén. Yan Xiaotian, sin saber por qué, soltó un suspiro de alivio. El tipo de los cuernos y el de la nariz de cerdo fruncieron el ceño al ver esto. No esperaba que, aparte de nosotros, hubiera alguien más bendecido por Dios. Por mocoso, te aconsejo que no te metas donde no te llaman, o de lo contrario. No tenía ganas de hablar tonterías con este par de inútiles. Di una bofetada directa y resonaron dos crujidos nítidos. El lugar quedó en silencio inmediatamente. Los trabajadores acurrucados en un rincón miraban estupefactos. Los dos monstruos frente a mí también. No esperaban ser derrotados con solo una bofetada. Luego, caminé hacia Yan Xiaotian y su padre. Yan Nancy jaló a Yan Xiaotian para protegerla a sus espaldas. ¿Han pensado en lo que hablamos la última vez? Pregunté después de meditarlo un momento. Mi joven amigo Mobei, si decidimos no cooperar contigo, ¿nos comerás? No me interesa comer carne humana. El caos oscuro está a punto de comenzar. ¿Qué planes tienen ahora? Al escuchar que no me gustaba comer carne humana, todos finalmente respiraron aliviados. Si no fuera por ti, Mobei, ya seríamos hombres muertos. Haremos lo que nos digas sobre los próximos pasos. Yan Nancy me miró con ojos brillantes. Sazoritado su labia yenque. Para él, yo era como un salvador. Aferrarse a mí definitivamente era la decisión correcta. El caos oscuro está a punto de descender. Para entonces, todo el orden existente colapsará. Encontrar un lugar seguro para construir una base es la máxima prioridad en este momento. La zona de villas donde estoy tiene un nivel de seguridad muy alto, y los materiales de construcción son de la mejor calidad. Mi joven amigo Mobei, si no te importa, puedes ir allí. Asentí con la cabeza mostrando mi acuerdo. Ahora no basta con tener una gran fuerza. Después de que descienda el caos oscuro, habrá escasez de suministros, y más adelante, el medio ambiente también sufrirá cambios. Aparecerán ventiscas de 10.000 años y sequías de 10 años. Una tras otra, en ese momento, un refugio seguro se volverá aún más crucial. Tras tomar la decisión, volví la mirada a los trabajadores acurrucados en la esquina. Si ustedes quieren irse, no los detendré. Los que quieran quedarse pueden venir conmigo. Pero el caos oscuro es mucho más cruel y peligroso de lo que pueden imaginar. Una vez que elijan seguirme, deben obedecer mis órdenes incondicionalmente. Todos respondieron al unísono. Entendido. Al ver esto, asentí satisfecho y llamé a todos para que comenzaran a empacar y transportar los suministros. Una hora después, en la villa de Banshan Yunpan, padre e hija se sentaron jadeantes en el sofá. ¿Deberíamos seguir almacenando suministros? Después de todo, somos muchos, así que por supuesto debemos recolectar provisiones. Lo más importante es prepararse. La primera zona prohibida está por descender. Los recursos de la zona prohibida son 100 veces más valiosos que estos suministros. Yan Xiaotian y Yan Nancy se miraron, aunque no tenían claro que era una zona prohibida. Tampoco preguntaron más. Mobei, antes dijiste que si no nos llevábamos a ese animal, moriríamos miserablemente después de que estallara el caos oscuro. ¿Es cierto? Yan Nancy se arrepintió al escucharlo. Qué bueno sería si pudiéramos poseer una fuerza tan grande como la tuya, Mobei. Después de que comience el caos oscuro, una aurora barrerá la estrella azul. Una parte de la humanidad tendrá la posibilidad de despertar y transformarse en el último animal que hayan comido antes de que descienda la aurora. Aunque esta probabilidad es aleatoria. Después de que les expliqué el principio, Yan Nancy y su hija, sin dudarlo, cocinaron de inmediato un montón de comida. Luego, les dije que sirvieran una olla entera y se la comieran toda. Decenas de tipos de alimentos guisados y mezclados, por supuesto, tenían un sabor indescriptible. Pero para convertirse en guerreros de bestias espirituales, padre e hija, no dudaron en absoluto. Yan Xiaotian preguntó con curiosidad. ¿Con esto basta? Por ahora sí. Mañana, después de que la aurora barre la estrella azul, verán los resultados. Mañana descenderá la primera zona prohibida, entonces vendrán conmigo. El tiempo pasó rápido hasta el día siguiente. En las profundidades del oscuro universo, una extraña aurora azul claro apareció de repente y barriendo con la velocidad del rayo, cruzó toda la estrella azul. El apocalipsis de la estrella azul, causado por el caos oscuro, había llegado. Bajo el brillo de la aurora, algunos animales de la estrella azul mutaron, convirtiéndose en monstruos de aspecto feroz. Algunos perros salvajes aumentaron su tamaño a más de 3 metros.
con destellos fríos y sedientos de sangre en sus ojos. Dieron un rugido y se lanzaron contra la multitud que no tuvo tiempo de defenderse, y comenzaron a masacrar a diestra y siniestra. Mientras tanto, en la villa, Yan Xiaotian y su padre, que habían estado inquietos toda la noche, también sintieron la anomalía. Sus cuerpos mutaban continuamente. Todo el cuerpo de Yan Xiaotian estaba envuelto por un rayo de luz dorada, y en su frente apareció una marca en forma de girasol, al mismo tiempo que podía liberar energía dorada. En cuanto a Yan Nanshi, su altura se disparó hasta los 3 metros. Su cuerpo, antes proporcionado, ahora rebosaba de músculos, y en su frente creció un par de cuernos largos. Mi joven amigo Mobei, realmente hemos tenido éxito. Esta sensación, esta fuerza inagotable. Y mi cuerpo se siente tan ligero. Siento como si tuviera el mundo entero en la palma de mis manos. El caos oscuro ya ha descendido, y la primera zona prohibida está a punto de aparecer. Trae a tu gente, y acompáñame a la zona prohibida. Tenemos que conseguir algunos recursos para fortalecernos. Rápidamente, nos subimos a un gran camión y nos pusimos en marcha. 2 horas y media después, llegamos a la entrada de la zona prohibida. Yan Nancy quería enviar a alguien a explorar el camino, pero pisé el acelerador a fondo, y el camión salió disparado directamente hacia el vórtice. No muy lejos de allí, Li Wan, el perro faldero de Yan Xiaotian, lideraba un grupo de personas y, al ver la escena ante él, su expresión se volvió un poco extraña. Pensó para sí mismo: ¿cómo este pobre diablo de Mobei puede estar involucrado con la señorita mayor de la familia Yan, y además conduce directo a este misterioso vórtice? La persona a su lado preguntó de repente: ¿qué deberíamos hacer ahora? Li Wan meditó un momento. El jefe Xiong nos dijo que exploráramos la situación aquí. ¿Y si hasta ese vagabundo miserable se atreve a entrar en auto, a qué carajos le tememos si ya tenemos superpoderes? El interior de la zona prohibida era un área oscura, rodeada de una espesa niebla por todos lados. Sobre nuestras cabezas, un sol de color sangre emitía una luz roja y extraña. En ese momento, desde la espesa niebla más adelante, se oyeron repentinos aullidos espeluznantes. Todos en el camión se pusieron en alerta de inmediato. En la zona prohibida, existen criaturas oscuras. Pueden entenderlas como si fueran seres extraterrestres. Pisé el freno tranquilamente, miré a Yan Nancy y dije: jefe Yan, mejor que conduzca usted. Yo iré a despejarles el camino. Antes de que Yan Nancy pudiera reaccionar, yo ya estaba en el suelo. Al segundo siguiente, de la niebla surgió un grupo de siluetas extrañas, con los cuerpos completamente envueltos en niebla negra. Estas figuras medían 2 metros de altura. Aunque tenían forma humana, claramente no eran humanos normales. Esto no pinta bien. Mi joven amigo Mobei, aunque eres muy fuerte, hay demasiados enemigos. Tengo que bajar y ayudarte. Xiaotian, tú encárgate de conducir. Dicho esto, Yan Nancy frunció el ceño y extendió la mano para abrir la puerta. Pero en ese preciso momento, un sonido sordo y profundo resonó de repente. Levanté la mano y asesté una fuerte bofetada. Las 6 criaturas oscuras del frente fueron hechas pedazos en un instante, sin dejar siquiera un rastro de sangre. El movimiento de Yan Nancy al abrir la puerta se detuvo en seco. Maldita sea. Quedó completamente paralizado. ¿Dónde estaban las criaturas oscuras de las que hablaba? Solo con oír el nombre sonaban muy poderosas. ¿Y resulta que fueron eliminadas con solo una bofetada? Una onda pasó por los ojos de Yan Xiaotian mientras miraba mi espalda. Hacer pedazos a criaturas oscuras con una sola bofetada no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza. Después de deshacerme de las criaturas oscuras frente a mí, seguí avanzando a grandes zancadas. La fuerza de las criaturas oscuras en esta primera instancia no se considera alta, y mucho menos para mí, que desperté mi poder 3 días antes. Para lidiar con estas criaturas oscuras, ni siquiera necesito bestificarme. A lo largo del camino, a cualquier criatura oscura que me encontraba, sin importar su número, la aplastaba directamente con una bofetada. En la cabina, Yan Nancy y su hija me veían aniquilar criaturas oscuras continuamente. De su conmoción inicial, pasaron gradualmente al estado de parálisis actual. El rostro de Yan Nancy lucía una sonrisa pícara mientras miraba a Yan Xiaotian. ¿Qué te parece este chico, Mobei? Al oír esto, el pequeño rostro de Yan Xiaotian se sonrojó. Papá, ¿qué tonterías estás diciendo? No son tonterías. Ya no eres una niña y has llegado a la edad de buscar novio. Papá, ¿no eras tú el que siempre se oponía a que saliera con chicos a tan temprana edad? Es cierto que me oponía a que te enamoraras pronto, pero pensándolo bien, este chico Mobei me da mucha tranquilidad. No solo es poderoso, también es sensato, ni arrogante ni impulsivo, y habla de forma muy agradable. Realmente es un talento excepcional. Teniéndolo como yerno, me sentiría muy aliviado. Yan Xiaotian sintió de repente una oleada de impotencia. Al mismo tiempo, en la niebla no muy lejos detrás del camión, el grupo de Li Wan miraba fijamente la escena ante ellos. Al ver cómo yo masacraba a las criaturas oscuras, todos no pudieron evitar temblar. Li Wan estaba tan furioso que le rechinaban los dientes. Este maldito bastardo. Y resulta que también tiene superpoderes. Y para colmo es más fuerte que yo. Es tan malditamente detestable. En ese momento, uno de sus secuaces a su lado preguntó: ¿qué deberíamos hacer ahora? Li Wan exhaló un suspiro pesado. Aunque este mocoso sea poderoso, en esencia sigue siendo humano. Los humanos definitivamente tienen límites. Si sigue consumiendo energía así durante todo el camino, tarde o temprano se agotará. Por ahora solo sigámoslo. Cuando realmente encuentre algo bueno, entonces atacaremos y se lo arrebataremos. Para entonces estará exhausto, y nosotros somos 5, ¿cómo no vamos a poder con él? Al mismo tiempo, continué abriendo camino por delante. Después de destruir otro grupo de criaturas oscuras, sonreí con desprecio, y miré hacia atrás.
Mis sentidos ya eran diferentes a los de la gente común. Había descubierto la presencia del grupo de Li Huan desde hacía tiempo, y también había visto a través de sus intenciones. Pasó rápidamente media hora, y ni yo mismo sabía cuántas criaturas oscuras había matado. Lamentablemente, estas criaturas no eran bestias mutantes, por lo que no dejaban caer núcleos estelares. De lo contrario, ya habría tenido suficiente para subir un par de niveles. Pronto, el camión que me seguía llegó a un pedestal de piedra. En él había grabados patrones antiguos y complejos que aún destellaban una tenue luz roja. Parecía tener vida. Al verme detener de repente, Yan Xiaotian y su padre bajaron del camión y miraron hacia el pedestal. Vieron una gran cantidad de metal negro y brillante que emitía un brillo sombrío. El acero de diamante es un excelente material de construcción. Su masa y densidad superan con creces a las de la estrella azul. Por ahora, llevemos todos estos materiales para reforzar la villa. Al oír esto, Yan Nancy no se demoró. Abrió la puerta trasera y llamó a los trabajadores para que cargaran ese metal negro. Al mismo tiempo, en la oscuridad, hermano Li, esa pila de cosas negras no parece nada sencilla. ¿Deberíamos actuar ya? Li Huan estaba pensando lo mismo, asintió, a punto de hablar. De repente, se oyó una fuerte risa no muy lejos. 3 hombres y 2 mujeres salieron arrogantes de entre la niebla. Seguramente ya no te quedan fuerzas. Definitivamente no eres rival para nosotros 5. Dicho esto, el cuerpo de uno de los hombres rubios se infló de repente, transformándose en una montaña de carne de 3 metros de altura. Su rostro también se transformó en la cabeza de un cerdo. Avanzó lentamente hacia nosotros, y cada paso emitía un sonido sordo. Esa cabeza de cerdo se veía aún más feroz bajo la luz de la luna de sangre, y la sensación de opresión alcanzó instantáneamente su punto máximo. Al ver esto, sonreí con desprecio. Un par de alas negras apareció a mi espalda, y una pluma cargada de electricidad salió volando cortando el viento. Se escuchó el crepitar de la electricidad. Después de una serie de chispazos, esa montaña de carne se desplomó pesadamente contra el suelo. Los cómplices del rubio también se quedaron atónitos. Una mujer con un peinado estrafalario exclamó aterrorizada: «¿Te atreves a matar? La agitación oscura ha descendido oficialmente». Suspiré levemente. Solo es uno. La agitación oscura ha descendido oficialmente. Tras decir esto, mis alas negras se agitaron ligeramente, y varias plumas más salieron volando. Los demás ni siquiera tuvieron tiempo de bestializarse para esquivarlas. Una corriente eléctrica de alta intensidad se liberó en un instante. Hermano Li, ¿todavía queremos actuar? El objetivo de todo se ha centrado en él. En la oscuridad, todos miraron a Li Huan. Li Huan tenía los ojos muy abiertos y el cuerpo entumecido. ¿Cómo iban a actuar ahora? ¿Acaso no vieron la fuerza que tiene? Corran, corran rápido. Tras decir esto, Li Huan se dio la vuelta para huir sin dudarlo. Originalmente, planeaba esperar a que Mo Bei se agotara para aprovecharse. ¿Quién iba a pensar que el oponente sería tan feroz? Incluso después de destruir tantas criaturas oscuras, aún podía matar instantáneamente. Tenían que huir. Era obligatorio. Pero justo cuando Li Huan dio un paso, una pluma cayó del cielo, clavándose directamente en el suelo a 3 metros de distancia. ¿Acaso te di permiso para irte? Al escuchar esta voz helada, el grupo de Li Huan tembló de pies a cabeza, sintiendo que la mismísima muerte lo tenía en la mira, como si tuviera espinas clavadas en la espalda. Li Huan encogió el cuello y sudó frío. En el cielo, Mo Bei agitaba sus alas negras, descendiendo lentamente como un señor de los demonios, con enormes aleteos. Incluso la niebla circundante se disipó bastante. Li Huan entrecerró los ojos y, en el fondo de su mirada, brilló el pánico. «Estamos fritos. Parece que no podremos huir». Fue entonces cuando el grupo de Yan Xiaotian se dio cuenta de que habían sido atacados por otros. Y no eran solo 1 o 2. ¿Cómo lo sintió Mo Bei? Siendo también guerreros bestia espiritual, ellos no se dieron cuenta en absoluto. ¿Cómo lo hizo? ¿Acaso entre los guerreros bestia espiritual también hay diferencias? Lo que no sabían era que, de hecho, existía una brecha, pero Mo Bei no era como ellos. Sus genes tenían 2 cadenas más que los de aquel padre e hijo, por lo que sus sentidos en todos los aspectos eran, naturalmente, más agudos. Mo Bei, no me esperaba que tú también obtuvieras este poder. Felicidades, muchas felicidades. Bueno, ya se hace tarde. Tengo que volver. Reunámonos la próxima vez, yo invito. ¿Te he dado permiso para irte? A Mo Bei le pareció un poco gracioso. Antes de su renacimiento, esta zona prohibida acababa de aparecer por primera vez. En ese entonces, Li Huan también fue de los primeros en entrar a explorar la zona prohibida. Basándose en este lote de materiales, Cao Menglong construyó una base con una defensa extremadamente alta. Incluso si varios guerreros bestia espiritual unieran fuerzas, sería muy difícil penetrar la sólida defensa de esa base. Gracias a eso, este sujeto pudo vivir tranquilo durante mucho tiempo en medio de la agitación oscura. ¿Quién iba a pensar que, al renacer, se repetiría la misma historia? Sin embargo, esta vez, me temo que Cao Menglong no podrá disfrutar de estos materiales de construcción. Tengo a gente respaldándome. El hermano Cao es mi jefe, ahora trabajo para él. Con el rostro pálido, Li Huan sacó apresuradamente su teléfono mientras hablaba y marcó un número, pero justo en el momento en que se conectó la llamada, la pluma en la mano de Mo Bei salió volando y atravesó instantáneamente la frente de Li Huan.
No hubo el dolor imaginado. Solo un entumecimiento, porque en el momento en que la pluma atravesó su frente, una corriente de alta intensidad cubrió todo el cuerpo de Li Huan. Su cuerpo se puso rígido, y sus ojos se llenaron de incredulidad. Al ver que Li Huan fue asesinado al instante, los demás se aterrorizaron al extremo en un abrir y cerrar de ojos, gritando de miedo mientras se daban la vuelta para huir. Pero Mo Bei no les daría esa oportunidad. Casi al mismo tiempo, varias plumas entrelazadas con electricidad salieron volando. Todos corrieron la misma suerte que Li Huan, ni siquiera tuvieron tiempo de usar su bestialización. Todos fueron derribados. Del teléfono que cayó al suelo, provenía un rugido violento incesante. Era la voz de Cao Menglong. ¿Quién demonios se atreve a tocar a mi gente? ¿Quién es? Aunque no conocía la situación exacta, al oír los gritos de agonía de sus hombres, Cao Menglong entendió claramente que su gente había sido asesinada. Soy Cao Menglong. Quien se atreva a tocar a mis hombres, sea quien sea, está muerto. Mo Bei seguía sin responder. Cao Menglong estaba furioso hasta la muerte, sintiendo la impotencia de golpear un trozo de algodón. ¿Dónde vives? Dame una dirección. Tras un momento de silencio, Mo Bei de repente abrió la boca. Como ya he ganado enemistad con él, debo solucionarlo por completo. Estoy en los apartamentos cerca de Wuxing Huayuan. Si tienes agallas, ven a buscarme aquí. Te esperaré allí. No hace falta que intentes provocarme. Ya tengo tu dirección. Cuando tenga tiempo iré a buscarte. Mo Bei trituró el teléfono hasta hacerlo polvo. Luego caminó hacia el grupo de Yan Xiaotian y les dijo que continuaran transportando los recursos. El grupo de Yan Xiaotian todavía no se había recuperado del asombro. Pensaban que Mo Bei los había llamado a la zona prohibida para que fueran sus asistentes. Pero Mo Bei no los necesitaba en lo absoluto. Les dije que vinieran a la zona prohibida para que experimentaran esto por adelantado. El caos del mundo en estos tiempos. Pero en esta época, ser misericordioso con el enemigo es ser cruel contigo mismo y con los que te rodean. Recibiendo las miradas estupefactas de padre e hijo, Mo Bei preguntó de repente, he matado a todos sin dejar a nadie vivo. ¿Acaso sienten que he sido un poco cruel? Yan Xiaotian negó con la cabeza y dijo con seriedad. Pero ellos nos atacaron primero. Si nuestras habilidades hubieran sido inferiores, el resultado ciertamente no habría sido nada bueno. Yan Nanshi también asintió. Poco después, todo el metal negro fue cargado en el camión, y todos volvieron al vehículo para salir de la zona prohibida. En el camino de regreso no se encontraron con nadie más, pero, en la niebla, seguían apareciendo ocasionalmente oleadas de criaturas oscuras. Estas criaturas oscuras eran como los monstruos menores en las mazmorras de los videojuegos, reapareciendo constantemente. Al ver a Mo Bei usando todo tipo de métodos para aniquilar instantáneamente a las criaturas oscuras, Yan Nanshi también quiso experimentarlo. Adoptó una postura defensiva, y todos los músculos de su cuerpo se hincharon. Su tamaño se disparó a 3 metros en un instante, desgarrando su traje por completo, y un par de cuernos de toro aparecieron en su frente. Exhaló una bocanada de aire caliente. Bajó la cabeza y cargó directamente contra una criatura oscura, embistiéndola fuertemente con sus afilados cuernos. Yan Nanshi descubrió con asombro que el oponente se mantenía inmóvil. Lanzó un puñetazo directamente a la cabeza de la criatura oscura. Pero, aunque él fue rápido, la criatura oscura lo fue aún más. Con un movimiento fluido, le dio una tremenda bofetada en la cara a Yan Nanshi, dejándolo aturdido de inmediato. Yan Xiaotian, que estaba en el asiento del conductor, se quedó boquiabierto. Se quedó paralizado. Su propio padre había sido abofeteado por una criatura oscura. A Mo Bei, en cambio, no le sorprendió en absoluto. Yan Nanshi era originalmente un multimillonario oculto, que había vivido rodeado de lujos. Básicamente no tenía ninguna habilidad de combate y, como acababa de despertar como un guerrero bestia espiritual, aún no se había adaptado por completo a ese poder. Mo Bei tenía la intención de actuar, para encargarse de esas dos criaturas oscuras en lugar de Yan Nanshi, pero este se negó. Apoyándose en su físico fuerte y su resistencia a los golpes, Yan Nanshi usó una táctica suicida de intercambiar golpes, desgastando a las dos criaturas oscuras hasta matarlas. Cuando regresó a la cabina del camión, jadeaba pesadamente y tenía muchas heridas en el cuerpo. Había perdido la mitad de su vida. Mi joven amigo Mo Bei, me quedo muy atrás de ti. Pensé que sería fácil lidiar con estas criaturas oscuras. He hecho el ridículo, dijo Yan Nanshi con una sonrisa amarga. Solo después de experimentar personalmente la fuerza de las criaturas oscuras, comprendió lo increíblemente fuerte que era Mo Bei. Una sola persona enfrentando a 6 criaturas oscuras y pudiendo matarlas al instante. Sobre esto, Mo Bei solo sonrió sin decir nada. Muy pronto, el grupo salió en coche de la zona segura prohibida y regresó a la villa. Yan Nanshi dirigió a los trabajadores para descargar. Al mismo tiempo, organizó al personal para instalar un sistema de defensa reforzado. Ahora que los oscuros disturbios habían comenzado, había que usar pronto estos materiales reforzados para convertir la villa en una fortaleza apocalíptica. Así tendrían más seguridad. Los recursos de la zona prohibida ya han sido recolectados, ahora deberíamos acumular más suministros. Yan Nanshi también asintió en acuerdo. No solo comida, se debían acumular otros tipos de suministros. Luego hablarían de cigarrillos, herramientas, tiendas de campaña, etc. Cuantos más suministros de estos hubiera, mejor. Yan Nanshi se sorprendió al principio, pero luego entendió la intención de Mo Bei. En la era apocalíptica, aunque la comida era importante, otros recursos no podían ser ignorados. Al igual que en algunas cárceles, los cigarrillos son una moneda valiosa. Con cigarrillos, uno podía reinar en la cárcel sin restricciones. Ahora se aplicaba el mismo principio, digno de Mo Bei. No esperaba que pensaras más allá que yo, Mo Bei. Yo también quiero ir contigo. Está bien. Mo Bei no se negó, y llevándose a un grupo de trabajadores, subió al coche con Yan Xiaotian y se fue. Al ver que el gran camión se alejaba,
Los ojos de Yan Nanchi se llenaron de sonrisas. Y Saliciro. Sin el gran apoyo de Mobei, su vida seguramente habría empeorado drásticamente, y les costaría hasta protegerse. Después de salir de la villa, Mobei condujo hacia el almacén de suministros más grande de la ciudad de Daru. Por cierto, este lugar también pertenecía al grupo Tiansheng. Al principio, Mobei quería venir aquí a conseguir algunos recursos, pero la distancia y la apertura de la zona prohibida hicieron que desistiera temporalmente. Ahora, aún esperaba llegar a tiempo. Pero no mucho después de ponerse en marcha, ocurrió un incidente. Una anciana de aspecto feroz se abalanzó de repente a la carretera. Se tumbó frente al camión negándose a levantarse. Se agarraba la pierna con expresión de dolor, gritando incesantemente, y maldiciendo a viva voz. ¡Ay! Me han atropellado. Vengan todos a ver, si no me compensan con algunos suministros, no lo dejaré pasar. Mobei. En la cabina, se quedó atónito. ¿Quieres que baje a encargarme? No hace falta. A continuación, pisó a fondo el acelerador. El camión rugió. Y se abalanzó directo hacia la anciana. Los malvados necesitan que otro malvado los castigue. Con los oscuros disturbios ya en marcha. Salir a estafar es buscar la muerte. Tras este pequeño interludio, el grupo de Mobei llegó sin problemas al almacén. En la caseta de vigilancia fuera de la puerta principal, no había ni un alma. La puerta de hierro que antes estaba fuertemente cerrada, también estaba severamente deformada. Parecía haber sido forzada por un poder externo. Alguien se nos ha adelantado, dijo Yan Xiaotian con voz grave. Mobei asintió, llevándola adentro del almacén. Las estanterías que solían estar llenas de suministros ahora estaban vacías. El enorme almacén estaba casi vacío. Sin embargo, adelante todavía había dos personas cargando un contenedor inmenso. Este contenedor era como las cajas de hierro de los puertos. Una persona normal jamás podría levantarlo sola, generalmente requería la ayuda de una grúa. Pero los dos que estaban enfrente, uno delante y otro detrás, levantaban directamente el enorme contenedor de hierro. No era difícil deducir que no eran personas normales. Al ver aparecer repentinamente a Mobei y su acompañante, se quedaron de piedra. ¿Ustedes son el personal que envió el jefe Cao para ayudarnos?, preguntó uno de ellos. ¿Estás hablando de Cao Menglong? Mobei lo entendió de inmediato. Vaya coincidencia, no esperaba encontrarse con la gente de Cao Menglong aquí. Sin duda, los suministros de aquí deben haber sido vaciados por este tipo. Al escuchar a Mobei llamar directamente por su nombre a Cao Menglong, esos dos se dieron cuenta de inmediato que Mobei y la chica no eran de su bando, así que soltaron el contenedor de hierro al instante. El contenedor de hierro cayó al suelo con un ruido sordo. Los dos sujetos se transformaron en bestias, entrando en estado de combate. Al de enfrente, le crecieron orejas peludas, y de su boca brotaron dos largos colmillos. El cuerpo del otro se hinchó, transformándose en una montaña de carne. A la gente de la nación Long le gustaba comer cerdo, así que la mayoría, tras la llegada de los oscuros disturbios, despertaron como guerreros bestias espirituales relacionados con cerdos, como este sujeto, cuya defensa estaba al máximo. A Mobei no le importó y dijo directamente, «Dime dónde está Cao Menglong», aunque Cao Menglong ya le había dicho a Mobei la ubicación de su base. No venía mal ser un poco más precavido. La ubicación del jefe Cao, pelea conmigo, y luego veremos. Te mostraré mis superpoderes. El guerrero bestia espiritual con forma de cerdo emitió un rugido, y con pasos retumbantes se acercó a Mobei. Aunque Yan Xiaotian había visto la fuerza de Mobei y presenciado escenas de matanza, en este contexto, aún estaba algo tensa. Mobei negó con la cabeza. Un par de alas de plumas negras aparecieron en su espalda, y luego disparó una de ellas con fuerza. Con un silbido, la pluma atravesó la montaña de carne. Una poderosa corriente eléctrica corrió incesantemente a través de las capas de grasa. Al segundo siguiente, la montaña de carne frente a él explotó con estruendo. Murió por completo. Tras hacerlo con actitud indiferente, Mobei volvió a mirar al otro sujeto. ¿Dónde está Cao Menglong? No me mates. Hablaré. Te diré todo lo que quieras saber. Un charco de líquido amarillento bajo su entrepierna comenzó a gotear lentamente al suelo. Un fuerte hedor se extendió a su alrededor. ¿Qué clase de monstruo era este tipo? En los apartamentos Qingyun, junto al Jardín de las 5 Estrellas. En la habitación 288. Mobei extendió su mano derecha, arrancó una pluma, y la lanzó al vuelo. La pluma salió volando como una flecha, clavándose en el centro de su frente. El sujeto abrió mucho los ojos, muriendo sin poder cerrarlos. «Vámonos, al Jardín de las 5 Estrellas», dijo Mobei a Yan Xiaotian mientras guardaba sus alas negras. Ella asintió, aturdida, y siguió a Mobei de cerca. El joven frente a ella era aterradoramente fuerte. Caminar a su lado, aunque fuera hacia un mar de fuego, le daba mucha tranquilidad, incluso sabiendo que Mobei ahora iría a la guarida de Cao Menglong. No había el más mínimo temor en el corazón de Yan Xiaotian. Ambos salieron del almacén, volvieron al coche, programaron el GPS y partieron. Afortunadamente, aún era la fase inicial de los disturbios. El internet y otros servicios básicos no estaban muy afectados. Todavía se podían usar con normalidad. El Jardín de las 5 Estrellas no quedaba lejos de allí. El trayecto tomó menos de media hora en coche. Por el camino, Mobei y ella vieron densas columnas de humo saliendo de muchos supermercados, centros comerciales y lugares similares. De vez en cuando, también llegaban ruidos de combates. Pero a Mobei no le importaba. En ese momento deshacerse de Cao Menglong era lo más importante. Jardín de las 5 Estrellas. Justo cuando Mobei detuvo el coche, un hombre robusto con chaqueta de cuero y un cigarro en la boca, salió del edificio de apartamentos de al lado, acompañado de varios secuaces. ¿Tú eres Cao Menglong? Eres tú, al escuchar la voz de Mobei. Cao Menglong reconoció de inmediato a Mobei. Era el maldito que había matado a 5 de sus hombres. Al principio,
Pensó que la otra parte solo hablaba por hablar. No esperaba que de verdad se atreviera a meterse en la boca del lobo. Además, viendo su actitud, eran solo 2 personas, mientras que en su bando, contándolo a él, eran un total de 8. Además, todos ellos eran guerreros bestias espirituales. Apenas terminaron las palabras de Cao Menglong, los secuaces de atrás empezaron a gritar al unísono, como si les hubieran inyectado adrenalina. Sus miradas hacia Mobei se volvieron gradualmente más afiladas. ¡Boom! Todos entraron simultáneamente en su estado bestial. Características de cerdos, perros, vacas y ovejas aparecieron en sus cuerpos. Mobei, ¿de verdad estaremos bien? Aunque ya conocía la fuerza de Mobei, los que tenían delante eran todos guerreros bestias espirituales, y su aura tras la transformación era aterradora, así que Yan Xiaotian estaba un poco preocupada. Mobei no le contestó, y miró a Cao Menglong con ojos ardientes. No había desplegado su estado bestial, estaba pensando. Sacan todas las posibles rutas de escape, pero la contemplación de Mobei fue interpretada por Cao Menglong como miedo, por lo que empezó a reírse a carcajadas. Él rugió, ataquen, luego se abalanzó, lanzando un puñetazo directo hacia Mobei. Mobei, sin una pizca de miedo, también respondió con otro puñetazo. Ambos puños chocaron con un sordo estallido, despidiendo chispas deslumbrantes. A pesar de esto, ninguno de los dos se inmutó. En el instante del impacto, los brazos de Cao Menglong se cubrieron simultáneamente por una armadura similar a escamas de pez. Jaja, mi habilidad permite condensar armadura de escamas en mis brazos. Al ver a Mobei en silencio, Cao Menglong se volvió más arrogante. Por enojarme, te arrepentirás toda tu vida. Al ver a su jefe tan feroz, los secuaces detrás lo adularon profusamente. Qué fuerte es el jefe Cao. Mata a ese bastardo. Parece que no necesitamos interferir. El jefe Cao puede tumbar a ese tonto que no sabe con quién se mete. Yan Xiaotian apretó los labios, con algo de preocupación. Mobei seguía inexpresivo. La sangre y energía en sus hombros fluyeron, condensando repentinamente una feroz cabeza de anguila eléctrica. Un destello de luz brilló en los ojos de la anguila, que de pronto abrió sus enormes fauces sedientas de sangre y mordió fuertemente el brazo de Cao Menglong. Él no lo esquivó en lo absoluto, porque al tener escamas, los ataques simplemente no podrían quebrar su defensa. Pero lo que no esperaba era que, en el instante en que la cabeza de anguila lo mordió, los afilados colmillos atravesaron sin resistencia su armadura de escamas, clavándose profundamente en su carne. Inmediatamente después, una poderosa fuerza de succión se desató, comenzando a drenar locamente su sangre. Cao Menglong, finalmente, entró en pánico. Consciente de que Mobei no era alguien sencillo, quiso retroceder deprisa, pero las manos de Mobei sujetaron sus hombros firmemente, sintiendo que la sangre de su cuerpo se iba sin cesar. El rostro de Cao Menglong palideció a un ritmo visible a simple vista, y un escalofrío fue cubriendo poco a poco todo su cuerpo, cuando la sangre fue drenada por completo. Mobei sintió que su cuerpo recuperaba gran parte de su fuerza, y la cabeza de anguila en su hombro también adquirió un tono carmesí. ¿Eso es todo? Yan Xiaotian estaba un poco estupefacta, viendo cómo Mobei secaba por completo a Cao Menglong. El impacto visual fue enorme. Cuando Cao Menglong, ya convertido en un cadáver seco, se desplomó en el suelo sin poder levantarse, los secuaces que antes lo animaban abrieron los ojos como platos. Su jefe, un minuto antes estaba sano y fuerte, y al siguiente instante había sido succionado hasta convertirse en una momia. ¿Cómo podía ser? Esa fue la reacción colectiva de todos en ese momento, darse la vuelta y huir sin oponer resistencia. En ese instante, Mobei miró hacia adelante inexpresivo. Sus alas negras volvieron a aparecer en su espalda, solo que tras absorber la sangre de Cao Menglong, las alas tenían ahora algunas plumas de color rojo escarlata. Al siguiente segundo, innumerables plumas salieron disparadas simultáneamente, comenzando a cegar sin piedad las vidas de esos miserables. La escena era prácticamente una matanza unilateral. Muy pronto, Mobei concluyó el combate con éxito. Yan Xiaotian lo miró pasmada, el olor a sangre inundó su nariz, haciendo que tuviera ganas de vomitar. Pero ella lo tenía claro, en tiempos caóticos, cosas como estas eran muy comunes. Al observar todo esto, Mobei se sorprendió un poco. No esperaba que una señorita refinada como Yan Xiaotian pudiera soportarlo. Bien, el problema está resuelto. Los suministros deben estar dentro de los apartamentos. Diles a todos que bajen a cargar las cosas. De acuerdo. Ella asintió, abrió la caja del camión y ordenó a los trabajadores que bajaran a trasladar la carga. Al entrar a los apartamentos tal como esperaban, encontraron la gran cantidad de suministros que los hombres de Cao Menglong habían acaparado. Los trabajadores enloquecieron de alegría y transportaron con cuidado los distintos recursos, temiendo estropearlos. Cada caja de cartón fue movida con gran cautela. Todo consistía en diversos tipos de comida y artículos de primera necesidad. Pero en el contexto actual, el valor de estos suministros superaba con creces al del oro y los diamantes. Para evitar errores, Mobei supervisó personalmente el proceso. Pero justo cuando todos reanudaban su camino, ocurrió otro imprevisto. Una bestia anormal de proporciones colosales bloqueó súbitamente el paso del camión. Era un perro callejero mutante, cuyo pelaje parecía un sinfín de agujas plateadas. Sus 4 robustas extremidades se aferraban al suelo, su cuerpo se inclinaba un poco hacia adelante, justo enfrente del camión. Al ver que la bestia estaba a punto de atacar, Mobei, sin mediar palabra, abrió la puerta y bajó del vehículo de inmediato. En cuanto Mobei lo hizo, de los callejones a ambos lados de la calle, surgieron también 8 bestias anormales enormes. Todas eran perros callejeros mutados. La mayoría de las bestias anormales que aparecían en las ciudades evolucionaban a partir de mascotas mutantes. Estas bestias planeaban rodear y atacar a Mobei. Las alas negras en la espalda de Mobei se abrieron, elevándose por los aires, y varias plumas salieron disparadas.
atravesaron instantáneamente los cuerpos de las bestias anormales. Mobei manipuló las plumas a distancia, liberando una fuerza de succión masiva. Los cuerpos de las bestias ante sus ojos se marchitaron velozmente a un ritmo visible. Por en muy poco tiempo, habían sido consumidas por completo. Mobei, por el contrario, sintió su cuerpo rebosar de energía, como si hubiera regresado por completo a su estado óptimo. Todo su desgaste había sido reabastecido. Tras terminar, Mobei se acercó a los cadáveres de las bestias, tanteó durante un rato, y finalmente, extrajo unos cuantos núcleos de cristal transparentes. Estos eran los núcleos de cristal de las bestias anormales, los cuales contenían la fuente de su poder en su interior. Absorberlos podía aumentar la fuerza de uno. Sin embargo, el proceso de absorción tomaba tiempo, era como fundir acero, se requería hacerlo con firmeza paso a paso. Pero Mobei era diferente. En la palma de su mano, apareció una abertura dentada, engullendo de inmediato los núcleos a la fuerza. Un flujo de energía pura recorrió su cuerpo. El nivel de Mobei había experimentado un cambio. Nombre: Mobei. Nivel de mutación: nivel 3. Nivel de linaje: nivel 5. Código de cadena genética 9527. Al abrir la interfaz del sistema, Mobei vio que su nivel había subido directamente al nivel 3. ¿Qué significa el nivel de linaje? ¿Por qué mi nivel de linaje actual es 5? Mobei decidió no pensar más en ello, volvió al coche y se llevó a Yan Xiaotian. Después de 6 viajes de transporte, logró llevar todos los suministros. El almacén de la villa estaba casi lleno. Al ver esta pila de suministros, Yan Nancy sonrió radiante. Con estos suministros, no solo podrían sobrevivir mucho tiempo, sino también vivir muy bien, especialmente después de escuchar a Yan Xiaotian contar cómo Mobei aniquiló al grupo de Cao Menglong. Yan Nancy sintió aún más simpatía por Mobei. Amiguito Mobei, con estos suministros, vivir 2 o 3 años no será un problema. Ahora ya no nos faltan suministros, dijo Yan Nancy con una sonrisa. Pero Mobei negó con la cabeza. Suministros de este tipo, cuantos más mejor, ¿quién se quejaría de tener pocos? Además, Mobei tenía sus propios planes para estos suministros. Sin ir más lejos, tenía que intentar conseguir todos los suministros en un radio de 10 kilómetros. Usó sus habilidades para luchar y estuvo ocupado hasta el atardecer. Mobei había saqueado casi por completo los almacenes y centros comerciales cercanos. Pero en cuanto a la vida o muerte de los demás, la verdad es que no le importaba. En este entorno tan particular, le bastaba con preocuparse por sí mismo. La noche en la ciudad Dalu seguía llena de peligros. Ahora todos conocían a las bestias mutantes y espirituales, y solo podían esconderse en sus habitaciones. Pero en la villa de Mobei era diferente. Estaba brillantemente iluminada. Oleadas de un delicioso aroma a carne asada se esparcieron gradualmente. Bajo la dirección de Mobei, se estaba preparando un lujoso festín de barbacoa apocalíptico. El aroma de la barbacoa se esparció gradualmente en el aire por toda la zona de la villa, atrayendo la atención de muchos. Muy pronto, un invitado no deseado apareció frente a la villa. Era un hombre de mediana edad en traje. Jefe, llevo un día sin comer nada caliente. ¿Podría darme algo de comida? Se lo ruego, al ver a la persona que llegaba. Yan Nancy sonrió de oreja a oreja. Esa persona era su competidor, el fundador del grupo Huang, solo un poco por debajo de su grupo Tiansheng. Tras escuchar a Mobei sobre los disturbios oscuros, Yan Nancy, creyendo que era mejor prevenir, comenzó a reforzar la villa y envió gente a comprar mucha comida. Como resultado, este hombre lo vio y se burló de él, diciendo que había perdido la cabeza y que un director de 100.000 millones no iba a la empresa a liderar, y en cambio se quedaba allí acaparando suministros. Jefe Wang, sabrá que cuando estaba acaparando bienes, ¿acaso no se burló de mí? Se está muriendo de hambre, jefe. Se lo ruego, por nuestra antigua amistad. ¿El director del grupo Wang sin comida? No bromee conmigo. De verdad no tengo comida. Ya nos comimos todo en la villa. Hombre gratis. Podemos intercambiar. Dicho esto, Wang Jianming se quitó el reloj y se lo entregó a Yan Nancy. Jefe Wang, debería saber que en esta época un reloj de marca no vale nada. En mi garaje todavía hay coches de lujo de primera clase y superdeportivos. Se los puedo dar. Se lo doy todo. Yan Nancy miró a Mobei. Hermano Mobei, tú trajiste estos suministros. ¿Qué dices que deberíamos hacer ahora? Mobei alzó una ceja y sonrió. Jefe Yan, ¿usted qué opina? Entonces no le daremos nada. Yan Nancy se encogió de hombros y volvió a mirar a Wang Jianming. ¿Acaso no eres humano? ¿De verdad vas a dejarme morir? En ese momento, otros jefes de las villas aparecieron uno por uno en la escena, mirando hacia allí con ojos anhelantes. Ellos también estaban casi sin comida. Todos somos humanos. ¿Por qué eres tan despiadado? Los músculos de todo el cuerpo de Yan Nancy se abultaron. En un instante, se transformó en un musculoso hombre con cabeza de toro, expulsando aire caliente por la nariz. Un rugido ensordecedor estalló de repente en el aire. Los tímpanos de todos casi estallan. Nadie se atrevió a quedarse, y huyeron dispersándose como pájaros. En ese momento, Yan Nancy suspiró de repente. Yo, Yan Nancy, empecé desde cero. La mayoría de los de aquí son ricos comerciantes locales. Cuando empecé mi negocio, me oprimieron bastante. Mi empresa casi fue comprada a la fuerza por ellos. No esperaba tener un día como este para vengarme. Es un gran alivio. Mobei solo sonrió ante esto. Podía entender en parte esa situación. Tras el pequeño incidente, la barbacoa continuó. Todos estaban disfrutando del delicioso sabor de la carne asada, pero Mobei subió temprano a descansar. En su habitación, con las manos detrás de la cabeza, empezó a pensar en su próximo plan. Ahora que había conseguido materiales para reforzar la villa,
y los suministros eran abundantes. Era hora de mejorar su propia fuerza. En el patio de la villa, todos disfrutaban cautelosamente de ese manjar difícil de conseguir. Yan Nancy se acercó a Yan Xiaotian. Xiaotian, dime la verdad, ¿al final tienes sentimientos por Mo Bei o no? Yan Xiaotian dejó su copa de vino. Se sonrojó y respondió en voz baja. Papá, ¿qué estás diciendo? Si tenía interés o no en Mo Bei. ¿Cómo iba a decirlo así como así? Me parece que ese chico, Mo Bei, no está mal. Tiene fuerza y estrategia. Si te gusta, apresúrate y consolida la relación. Así también podremos encontrar un rayo de esperanza de supervivencia en estos tiempos caóticos. En realidad, yo también siento simpatía por Mo Bei. Yan Xiaotian no había terminado de hablar cuando Yan Nancy la empujó hacia el interior de la villa. Te llevaré a la habitación de Mo Bei. Apresúrate a consolidar la relación y definan lo suyo, dijo Yan Nancy con expresión seria. En el hermoso rostro de Yan Xiaotian pasó un destello de confusión. Justo cuando no sabía qué hacer. Un Cadillac se detuvo frente a la puerta principal de la villa. Un joven rubio bajó del auto. Al ver a Yan Xiaotian, mostró una expresión de alegría. Al ver al recién llegado, Yan Xiaotian frunció el ceño de inmediato. Yan Nancy también lo miró, y su rostro se ensombreció. Él conocía a ese rubio. Era un pretendiente de Yan Xiaotian. Tío Yan también está aquí, eso es genial. Ahora soy un guerrero bestia espiritual. Esta vez vine especialmente a confesarme a Xiaotian. El yo de ahora seguramente ya es digno de su preciada hija, ¿verdad? Sin importarle la expresión cada vez más oscura de Yan Nancy, Li Qingshan abrió el maletero y sacó unas cuantas latas en mal estado. Y encima eran latas caducadas. Vengan, vengan, tomen esta comida, tío Yan y Xiaotian. Acéptenla como mi dote para casarme con Xiaotian. ¿Qué les parece? Las cosas cambian con el tiempo. El yo de ahora ya no es el de antes. Yan Xiaotian apartó la mirada, con los ojos un poco enrojecidos. Pero en absoluto por emoción, sino por ira. Ser cortejada por alguien así la hacía sentir muy humillada, y Yan Nancy se acercó a Yan Xiaotian. Le aconsejo que se calme un poco. Después de todo, ahora soy un guerrero bestia espiritual supremo. Si realmente no puede contener esta ira, entonces golpéeme. Dejaré que me dé 3 puñetazos, siempre y cuando eso alivie su enfado. Yan Nancy ya estaba al borde de explotar. Al escuchar las tonterías de Li Qingshan, no pudo soportarlo más, y se transformó de inmediato en un musculoso hombre con cabeza de toro de 3 metros de altura. Todo su cuerpo irradiaba un aura feroz. Si puedes aguantar mis 3 puñetazos, te daré la mano de Xiaotian. Al ver esto, Li Qingshan, que hace un momento estaba haciendo grandes promesas, se quedó atónito. Así que usted también es un guerrero bestia espiritual. Entonces haz lo que dijiste, aguanta mis 3 puñetazos. Si puedes aguantar mis 3 puñetazos, te daré la mano de Xiaotian. Yan Nancy apretó los dientes, articulando cada palabra. Soy una persona civilizada, un caballero usa sus palabras, no sus puños. Si no soy bienvenido aquí, entonces me iré. Tío Yan, trataré bien a Xiaotian. Después de todo, Xiaotian es solo una persona normal. Conmigo no sufrirá ninguna injusticia. Definitivamente la cuidaré muy bien. Lárgate ahora mismo. Yan Nancy estaba furioso. Agarró la parrilla que tenía al lado y la arrojó directamente contra el Cadillac. Con un fuerte estruendo, el Cadillac quedó deformado al instante. Piando. Al ver esto, en el corazón de Li Qingshan pasó un destello. Li Qingshan huyó torpemente abrazando un montón de latas caducadas, y antes de irse no olvidó mirar atrás. Yan Nancy solo se arrepentía de no haber comido lo suficiente, y no, definitivamente había volado para despedazar a ese mocoso. Viendo impotente cómo Li Qingshan se iba, Yan Nancy volvió a su forma normal, miró a Yan Xiaotian y le dijo con seriedad. Xiaotian, piensa un poco más en lo de Mo Bei. Es mejor que actúes pronto. Yan Xiaotian no se opuso en absoluto a esto. Solo estaba un poco nerviosa. Asintió suavemente. Todos decían que el físico de un guerrero bestia espiritual superaba con creces al de la gente normal. También en ese aspecto, y la fuerza de Mo Bei era tan formidable. Ni siquiera sabía si podría soportarlo. Pero muy pronto, Yan Xiaotian sacudió la cabeza para despejarse. Después de todo, era conocida como la belleza fría. Yan Xiaotian. ¿En qué clase de cosas raras estoy pensando ahora? El refuerzo de la villa se había completado a fondo. Ahora, cada rincón de la villa, incluyendo los cimientos subterráneos, estaban recubiertos por una capa de diamantes. Ni siquiera el bombardeo de misiles podría romper las defensas de la villa, incluso si tuvieran que enfrentarse al asedio de guerreros bestia espiritual. La villa permanecería a salvo y sin daños. Mo Bei llamó al padre y a la hija de la familia Yan, y les dijo, ahora necesitamos subir de nivel rápidamente. La mejor manera es dejar que la gente de fuera case a esas bestias demoníacas mutantes para conseguir. Por lo demás, necesito absorber una gran cantidad de núcleos de cristal para prepararme un poco para mi próxima entrada en la zona prohibida. Ustedes dos pueden usar los suministros que hemos preparado para intercambiar con ellos. En el apocalipsis, la fuerza es la única verdad. Tras escuchar esto, el padre y la hija hicieron lo que Mo Bei sugirió y corraron la voz. En poco tiempo, causó una gran conmoción. Al fin y al cabo, en el apocalipsis, tener algo que comer es más importante que cualquier otra cosa. En estos días, Yan Xiaotian tenía un semblante preocupado, recordando las palabras de su padre. Mo Bei era sobresaliente, de gran fuerza. Y lo clave era que también era guapo. Un hombre así en la era de los disturbios oscuros era definitivamente un tesoro brillante. Mientras Mo Bei estuviera de acuerdo. Tener un montón de esposas y concubinas era solo cuestión de tiempo. No, tengo que actuar lo antes posible. Debo consolidar esta relación. Pero de cara al exterior siempre había mantenido la imagen de una belleza fría. A pesar de su rostro frío, nunca le habían faltado pretendientes. Pedirle ahora que tomara la iniciativa para confesarse a Mo Bei, o incluso que consolidara activamente la relación.
Realmente no sabía por dónde empezar. Justo cuando Yan Xiaotian estaba inmersa en sus pensamientos, varios autos se detuvieron afuera de la villa. Varias figuras bajaron de los coches llevando sacos de piel de serpiente, que contenían un montón de núcleos de cristal de bestias mutantes. Mobei ya había visto la situación exterior a través de las cámaras de seguridad de la villa, así que abrió la puerta directamente y salió. Al ver a Mobei, estos hombres se mostraron extremadamente dóciles. Este hombre era sin duda un ser feroz. No lo malinterprete, no tenemos malas intenciones. Hemos venido a intercambiar suministros. Estos son todos núcleos de cristal que conseguimos al cazar bestias mutantes. Al ver que Mobei no decía nada, señalaron apresuradamente los núcleos en los sacos de piel de serpiente y explicaron con nerviosismo. Mobei echó un vistazo rápido. En aquellos sacos de piel de serpiente había en total no menos de una docena de núcleos de cristal. Solo entonces retiró la mirada. Mobei pidió que trajeran algunos suministros para intercambiarlos. Luego llevó los núcleos de cristal de vuelta a la villa. Al regresar a la villa, Mobei les dio un núcleo de cristal al padre y a la hija de la familia Yan para que lo absorbieran. No era que Mobei fuera tacaño, sino porque para un guerrero bestia espiritual normal, absorber un núcleo de cristal consumía mucha energía. Ese único núcleo de cristal les bastaría para absorberlo durante mucho tiempo. En este periodo, los dos también habían conocido los efectos de los núcleos de cristal por boca de Mobei. Sabiendo que esta cosa podía subir su nivel, comenzaron a absorberlo sin dudarlo. Por el contrario, Mobei tomó un núcleo de cristal y lo puso en la palma de su mano. Luego, una ráfaga de aire apareció en su palma, devorando directamente el núcleo de cristal. Un núcleo de cristal de bestia mutante había sido absorbido completamente por Mobei. Al ver que Mobei había terminado de absorber 2 sacos de núcleos de cristal, padre e hija abrieron mucho los ojos, totalmente atónitos, siendo ambos guerreros bestias espirituales. ¿Cómo podía haber una diferencia tan grande? Simplemente era un monstruo. Estos días habían pasado de forma relativamente pacífica. De vez en cuando, alguien traía núcleos de cristal para cambiar por suministros. Ante esto, Mobei no rechazaba a nadie. De todos modos, los suministros almacenados eran suficientes, incluso si todos los habitantes de la ciudad Dalu vinieran a intercambiar. Quería manejarlo por completo. La mayoría de los núcleos de cristal fueron absorbidos por él. La fuerza de Mobei también había subido al nivel 9. Al sentir el aumento en la resistencia de su cuerpo, Mobei murmuró para sí mismo. Pero en comparación con aumentar mi fuerza, me interesa aún más devorar nuevos genes. No sé cuándo llegará la próxima oportunidad de devorar genes. La noche cayó en silencio. Mobei regresó a su habitación a descansar temprano. Desde fuera de la puerta, se oyó el ligero sonido de unos pasos. Inmediatamente después, la puerta cerrada se abrió suavemente. Una hermosa figura en pijama se coló de puntillas por la rendija de la puerta. No me digas que hay un ladrón. ¿O es que el enemigo ha llegado a la puerta? Si no es un ladrón, ni tampoco un enemigo. ¿Quién se ha colado a escondidas en mi habitación? Muy pronto Mobei tuvo su respuesta. Era Yan Xiaotian. Cuando la figura se acercó suavemente a la cama, Mobei ya podía oler el ligero aroma característico de Yan Xiaotian. Yan Xiaotian ya no tenía la apariencia de la belleza fría de siempre. En la oscuridad, él se acercó a la cama sonrojado, ajustando constantemente su respiración para darse valor, pero sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Durante el tiempo que hemos vivido juntos, realmente he desarrollado sentimientos por Mobei. Además, él salvó a toda nuestra familia. Si no fuera porque él absorbió esa línea de sangre, mi padre y yo habríamos muerto. La gracia de salvarme la vida debo pagarla con mi cuerpo. Acto seguido, él hizo algo contrario a su plan inicial. Levantó la manta junto a Mobei y se acostó suavemente. Mobei, quien tenía los ojos cerrados fingiendo dormir, también se sorprendió. Pensó que Yan Xiaotian lo odiaba y quería devolver el favor con rencor, e incluso se había preparado para defenderse, pero el resultado fue que la otra persona hizo esto. ¿Qué haces? Yan Xiaotian, que acababa de acostarse y seguía intentando controlar los latidos de su corazón, de repente escuchó la voz de Mobei, haciéndolo gritar del susto. El rostro de Yan Xiaotian se puso rojo al instante e intentó retroceder, pero luego pensó que, ya que las cosas habían llegado a este punto, ¿cómo podría rendirse a medias? Mientras Mobei estaba completamente desprevenido, Yan Xiaotian de repente se dio la vuelta y lo abrazó. Antes de que él pudiera abrir la boca, unos labios suaves sellaron los suyos. Esa noche, la luz de la luna brillaba silenciosamente sobre el suelo, pero no lograba iluminar la pasión y el enredo que surgían. Al día siguiente, Mobei se levantó muy temprano, sintiéndose renovado y lleno de vitalidad. En cambio, Yan Xiaotian no se levantó de la cama hasta casi el mediodía, con una forma un poco extraña de caminar. El ambiente en la sala era algo incómodo. Al ver la mirada de su padre sobre él, el rostro de Yan Xiaotian se sonrojó un poco, solo deseando poder encontrar un agujero en el que esconderse. Sí, Yan Nancy, en cambio, estaba inmensamente feliz en su corazón. De repente, Mobei habló. Mobei Asin. Sintió. Abrió el maletín, tomó la caja dorada que estaba adentro, y comenzó a absorberla. En solo unos minutos, la caja dorada fue absorbida por completo. Felicidades al anfitrión por subir al nivel 10. Ha obtenido una oportunidad de devorar. La función ha sido desbloqueada. El anfitrión puede devorar animales, plantas e insectos mutantes. Sin embargo, Mobei todavía no tenía claro el efecto del nivel de la línea de sangre temporalmente. Pero eso ya no importaba. Tenía otra oportunidad para devorar. Además, esta vez podía devorar animales, plantas e insectos mutantes, por lo que el rango de opciones era más amplio. El siguiente paso era encontrar ese equipo de resurrección. Ese equipo desafiaba los cielos. Era equivalente a tener una segunda vida. Sin embargo, encontrarlo sería bastante difícil. En su vida pasada, ese equipo había sido encontrado por el maestro celestial del monte Longhu, el gordo Dahai. Basándose en ese equipo,
Este último también se convirtió más tarde en uno de los principales expertos del país dragón. Lo más importante es que sus habilidades de adivinación podían localizar todo tipo de tesoros. En otras palabras, actualmente él tenía temporalmente dos objetivos: buscar un nuevo objetivo para completar la devoración y encontrar al gordo Dahai para obligarlo a seguirlo a la segunda zona prohibida. Pensando en esto, Mobei sacó a Yan Xiaotian afuera. Debido al equipo de resurrección en la zona prohibida, debía reclutar rápidamente al maestro celestial del monte Longhu, el gordo Dahai, como su subordinado. Los dos salieron de la villa y se subieron a un Ferrari rojo para dirigirse al monte Longhu. De todos modos, esta vez no iban a recolectar suministros, por lo que no necesitaban conducir un camión grande. Obviamente, Yan Xiaotian también había preguntado el propósito de este viaje. Como lo consideraba parte de la familia, Mobei no se lo ocultó y le contó todo sobre las habilidades de adivinación del gordo Dahai, así como sobre el equipo de resurrección en la segunda zona prohibida. Yan Xiaotian estaba muy sorprendido. ¿No es esta la armadura de resurrección? ¿Un equipo así también aparece en la vida real? Pero pensándolo bien, la era oscura ya había comenzado, e incluso los animales, plantas e insectos habían mutado en monstruos, por lo que ya no se sentía tan impactado. El camino fue bastante tranquilo, además de que casi no vieron otros vehículos. Después de 2 horas y media de conducción sin obstáculos, ambos llegaron sin problemas al monte Longhu. Mobei no estaba de humor para contemplar el paisaje, y estacionó el auto frente a la puerta principal del templo taoísta. Apenas se bajaron, la puerta del templo se abrió, y un gordo con una túnica taoísta salió, frotándose los ojos soñolientos y bostezando largamente. A continuación, una figura pasó como un relámpago, lanzando un puñetazo directo a la cara del gordo Dahai. Mobei ni siquiera se molestó en hablar, calentó sus extremidades y lanzó de inmediato un golpe directo. El gordo Dahai, que se sostenía la cabeza, palideció de repente, y se arrodilló instantáneamente frente a Mobei. Perdóneme la vida, buen hombre. Sé que me equivoqué. Le daré lo que quiera. No me pegue más. Yan Xiaotian parpadeó con sus grandes ojos, llenos de confusión. Al ver que los dos se quedaban un poco atónitos, el gordo Dahai puso los ojos en blanco, y de inmediato salió corriendo a toda velocidad hacia el interior del templo taoísta. Este lunático está intimidando a la gente buena. Aunque las distintas generaciones de maestros celestiales del monte Longhu tenían métodos de cultivo para fortalecer el cuerpo, esos métodos no podían compararse en absoluto con la fuerza inherente de un guerrero de la bestia espiritual. En lo que más destacaban las generaciones de maestros celestiales del monte Longhu era en las artes de los talismanes, pero acababa de despertarse, solo llevaba una fina túnica y no traía ningún talismán. Espera a que este maestro consiga sus talismanes. Verás cómo te hago llorar llamando a tu mami. Después de tomar los talismanes, el gordo Dahai recuperó instantáneamente la confianza, pero al segundo siguiente, la sonrisa en su rostro se congeló por completo. Solo vio a Mobei mirar hacia el fajo de talismanes, disparando una pluma desde su espalda que atravesó directamente este mazo de talismanes de alto nivel, dejado por los maestros celestiales de generaciones pasadas. Mobei volvió a no decir ni una palabra, solo continuó lanzando puñetazos sin parar. En una situación en la que no sabía si el gordo Dahai era confiable o no, tenía que golpearlo hasta convencerlo por completo. La paliza duró una media hora completa. El gordo Dahai sentía tanto dolor que ya no podía gritar, su voz se había vuelto ronca, y su cuerpo había sido golpeado hasta el entumecimiento, perdiendo gradualmente incluso la sensación de dolor. ¿Podrías dejar de golpearme? Hablemos con calma. La segunda zona prohibida está a punto de abrirse. Necesito que uses tus habilidades de adivinación para cooperar conmigo. Te compensaré con suministros. En cuanto Mobei terminó de hablar, Yan Xiaotian entendió al instante, y salió del templo para traer las cajas grandes del Ferrari. Si querías cooperar con este maestro, debiste haberlo dicho antes. Con tantos suministros, este maestro acepta de inmediato. Dado que Mobei estaba dispuesto a intercambiar varias cajas grandes de suministros, él no tenía motivos para negarse. Esta es la condición que ofrezco. Si aceptas cooperar, por supuesto es lo mejor. Si no, te golpearé hasta que aceptes. La comisura de la boca del gordo Dahai se contrajo y su visión se oscureció. Este tipo definitivamente tenía un exceso de hormonas masculinas. Era un completo demonio. A la menor provocación, empezaba a golpear. De acuerdo, acepto ir contigo. Mis habilidades de adivinación ciertamente pueden calcular la ubicación de algunos tesoros. Te ayudaré y ya. Las cosas transcurrieron increíblemente bien. Parecía que su estrategia de golpear primero para ganar ventaja seguía siendo muy útil. Después de que el gordo Dahai empacó simplemente sus cosas, abandonaron el monte Longhu. 2 horas y media después, regresaron a la villa. Apenas se estacionó correctamente el Ferrari, Mobei habló de repente. La segunda zona prohibida está a punto de abrirse. Durante este tiempo, te quedarás aquí con nosotros. Por ahora no necesito que hagas nada. Solo descansa y espera a que la zona prohibida se abra. El gordo Dahai asintió, aturdido. Tras acomodar al gordo Dahai, Mobei llevó a Yan Xiaotian a buscar a Yan Nancy, y le contó brevemente la situación de su lado. En un parpadeo, se hizo de noche, y pronto llegó la hora de cenar. El gordo Dahai se sentó a comer con el grupo de Mobei. Mobei tomó su comida, y se sentó a comer tranquilamente a un lado. El gordo Dahai, sin embargo, devoró la comida de la bandeja como un dragón envolviendo el viento. Al ver que aún no había empezado a comer, y la comida en la mesa estaba a punto de ser arrasada, Yan Nancy se quedó atónita. Este joven bien podría ser la reencarnación de Subajie. A Mobei le tembló la comisura de la boca, dudando de repente si había encontrado a la persona equivocada.
¿Era este gordo indecente al hablar realmente uno de los mejores expertos del país dragón en la vida futura? Por el momento, no le importaba tanto. El equipo de resurrección de la segunda zona prohibida era el principal objetivo actual de Mobei. Además, en ese momento todavía tenía una oportunidad de devorar sin usar. Lo único que debía considerar ahora era completar la devoración en esta etapa antes de que se abriera la segunda zona prohibida. Mobei ya podía devorar animales, plantas e insectos mutantes, es decir, bestias mutantes. Pero, a fin de cuentas, ¿qué tipo de bestia mutante debería devorar para que valiera la pena? Justo en este momento, el televisor encendido en la sala interrumpió de repente con una noticia de última hora. En el Instituto de Investigación número 1 de la ciudad de Daru, ha aparecido una cucaracha mutante inmortal. Actualmente, el ejército de la ciudad está dirigiéndose a todos los ciudadanos de la ciudad en busca de ayuda. El televisor mostró un video de una escena dentro de un laboratorio del Instituto de Investigación. Una cucaracha negra del tamaño de un gatito correteaba locamente por todo el laboratorio. El laboratorio era un completo caos. Todos los investigadores, sin importar los métodos que usaran, no podían hacer nada contra esa cucaracha gigante. En el caótico video, alguien disparó con armas de fuego, las llamas brotaron ferozmente, e incluso usaron rifles automáticos, pero cuando las balas golpearon a la cucaracha, solo soltaron chispas y rebotaron instantáneamente en su duro caparazón negro. Increíblemente, las cucarachas también podían mutar. El ejército de la ciudad de Daru incluso tuvo que pedir ayuda por internet. Parecía que realmente se habían quedado sin opciones. Jan Nancy chasqueó la lengua. No me esperaba que las cucarachas también se volvieran bestias mutantes. El ejército de Daru incluso tuvo que pedir ayuda en línea. Parece que verdaderamente están atados de manos. Por suerte, por ahora solo han mutado los animales, plantas e insectos. Los microorganismos como las bacterias aún no. De lo contrario, una vez que las bacterias y los microorganismos también se conviertan en bestias mutantes, la estrella azul se convertiría inmediatamente en un infierno en la Tierra. Mobei entrecerró los ojos y se levantó de golpe. Poder esquivar estando bajo el asedio de armas de fuego y guerreros de la bestia espiritual. Definitivamente no es algo sencillo. Puedo devorarla. Iré a hacer un viaje al laboratorio. Ustedes quédense en la villa, no salgan a lo loco. Incluso si el cielo se cae, esperen a que regrese para hablar. Jan Nancy se quedó asombrada. ¿Ese chico planea ir al laboratorio para ayudar? No esperaba que alguien que siempre persigue y mata a sus enemigos hasta el final, como Mobei, tuviera un corazón tan bondadoso. En cuanto al gordo Dahai, se mantuvo tan firme como el monte Tai, y siguió comiendo sin parar. Vete tranquilo. Todos estamos aquí. Mobei, asegúrate de volver a salvo. Mobei asintió. Condujo el Ferrari lejos de la villa y se dirigió directamente al Instituto de Investigación número 1. Lugares como el Instituto de Investigación en el país dragón no eran pocos. Cada uno de ellos era un área militar sumamente importante. Estaban rodeados de puestos de guardia, y a la gente común se le advertiría, o incluso se la llevaría a la comisaría para interrogarla, si se acercaba. Pero ahora que la era oscura había estallado, las antiguas normas habían dejado de tener efecto hace tiempo. La directora. Alguien ha venido a apoyar a nuestro Instituto de Investigación. Lo he traído aquí. Un empleado llevó a Mobei a una habitación, llamando con gran alegría a la figura que tenía delante. En el sofá de cuero genuino de la habitación, había una mujer sentada con una figura voluptuosa y seductora. Llevaba puesta una bata blanca de laboratorio, que dejaba al descubierto sus largas y pálidas piernas. Al oír eso, la mujer, que al principio estaba muy emocionada, mostró inmediatamente una expresión de decepción tras ver que solo estaba Mobei. Solo ha venido una persona. Así es, solo él ha venido. Shen Qiulan suspiró suavemente. Luego se levantó y caminó hacia Mobei, trayendo consigo una ligera fragancia que sopló en su rostro. Mobei notó que la belleza de esta mujer era excepcionalmente alta. Permíteme presentarme un poco. Soy la directora, Shen Qiulan. Shen Qiulan le tendió la mano a Mobei. Al escuchar el nombre de Shen Qiulan, la expresión de Mobei fue un poco extraña. Si no recordaba mal, esta Shen Qiulan también era una persona muy capaz. Soy Mobei. Primero que nada, muchas gracias por su disposición a ayudarnos. Pero esta cucaracha definitivamente no es una bestia mutante ordinaria. A simple vista estimamos que solo está en un nivel primario. Sin embargo, ni siquiera todos los guerreros de la bestia espiritual de nuestro laboratorio, uniendo fuerzas, tienen forma de derrotarla. Ya que estás dispuesto a apoyar, espero que puedas garantizar tu propia seguridad. Directora Shen, dejémonos de tonterías. Ya que me he atrevido a venir aquí a ayudar, entonces definitivamente no los estorbaré. Shen Qiulan condujo personalmente a Mobei al laboratorio. La sala era un completo desastre. Las paredes hechas de materiales especiales habían sido destrozadas, dejándolas llenas de agujeros, una escena tan trágica que no se podía soportar mirar. No pocos guerreros de la bestia espiritual del Instituto de Investigación seguían uniendo fuerzas para rodear y aniquilar a esta cucaracha mutante. Una cucaracha mutante completamente ilesa, y sin un solo rasguño a pesar de ser atacada por tantos. De repente se detuvo en seco y se abalanzó directamente hacia Mobei. ¡Mierda! Mobei se quedó atónito, con las pupilas contraídas, y soltó una maldición. Una cucaracha gigante de medio metro, arrastrándose hacia ti en una postura extremadamente extraña. ¿No te asustarías?
Sin mencionar cuánta gente había allí, junto a Mobei estaba la hermosa directora Shen Qiulan, y aún así la cucaracha se abalanzó solo hacia él. Mobei no entendía por qué, y Shen Qiulan a su lado también reaccionó. Pero ella no era una guerrera de bestias espirituales, así que no podía ayudar. La escena caótica se sumió de repente en un extraño silencio. Todos miraron a Mobei al mismo tiempo, pensando que estaba en problemas. Tras un momento de asombro, iba a entrar en su estado de bestia. Pero justo entonces, ocurrió una escena que dejó a todos atónitos. La cucaracha mutante no atacó a Mobei, sino que corrió frente a él, y se postró en el suelo, emitiendo un chirrido constante. Parecía estar mostrando sumisión a Mobei. ¿Qué situación era esta? Mobei se rascó la cabeza. ¿Te estás sometiendo a mí? La cucaracha mutante gruñó suavemente como respuesta. Mobei, aunque no entendía el significado del leve gruñido, pudo ver claramente que la postura de la criatura había bajado aún más. Era su misión. La cucaracha mutante realmente se había sometido a él. ¿Qué estaba pasando? Todos los investigadores en el laboratorio, incluida Shen Qiulan, quedaron impactados por esta escena increíble. Directora Shen, parece que todo se ha resuelto. Con su permiso, me llevaré a esta cucaracha mutante. Una bestia mutante no solo se somete a los humanos, sino que también entiende su idioma. Llevándose a la cucaracha mutante del laboratorio, Mobei buscó un rincón apartado al azar. ¿Entiendes lo que digo? Mobei se volvió para mirar a la cucaracha mutante. Esta gruñó suavemente y asintió un poco con su cabeza plana, como si respondiera: si ya te has sometido a mí, ahora quiero devorarte. ¿No tienes ninguna objeción? Chirrido, la cucaracha mutante soltó una serie de pequeños gruñidos, luego se dio la vuelta y huyó, sus 8 patas corriendo tan rápido que dejaban imágenes residuales. Parecía que, aunque se había sometido, aún conservaba su propia conciencia, y no era una marioneta sin mente. Mobei suspiró suavemente, luego desplegó sus alas negras en la espalda, entrando inmediatamente en su estado de bestia. 2 plumas cargadas de relámpagos salieron disparadas. La cucaracha mutante, que huía desesperadamente, quedó cubierta de electricidad. A Mobei no le importó. Batió sus alas y se acercó a ella. Y luego bajó la cabeza para darle un mordisco seco en la cabeza a la cucaracha. Unos minutos después, Mobei la había devorado por completo. Felicidades al anfitrión por devorar con éxito a la cucaracha mutante. Extracción de secuencia genética exitosa. Evolución exitosa al guerrero de antena espiritual. Poseedor de una fuerte percepción del peligro. Guerrero de antena espiritual. Este nombre sonaba un poco extraño, pero más que el nombre, le importaba la percepción del peligro que le daba el nuevo gen. Con un solo pensamiento de Mobei, al instante siguiente, 2 largas y delgadas antenas de cucaracha crecieron de repente en su cabeza. ¿No era esto un guerrero de 2 coletas? La comisura de la boca de Mobei tembló y se quedó paralizado. Hasta ahora, cada vez que devoraba una nueva secuencia genética, su cuerpo sufría los cambios correspondientes. Como el picor en las palmas, las alas negras de águila en su espalda o la cabeza de anguila eléctrica en su hombro. No esperaba que esta vez, tras devorar a la cucaracha mutante, le creciera un par de antenas. Sus sentidos se amplificaron infinitamente, y el más mínimo movimiento a su alrededor no escapaba a su percepción. De repente, Mobei sintió un aura de peligro. Sin tiempo para pensar, esquivó rápidamente hacia un lado. Un gran árbol detrás de Mobei se distorsionó de repente, y un enorme camaleón de 2,5 metros apareció en un parpadeo. Al ver esta escena, Mobei sintió un miedo tardío en su corazón. Probablemente se había estado escondiendo aquí todo el tiempo, solo que no lo había descubierto antes. Al ver que Mobei esquivó su ataque, el camaleón rugió furioso, impulsó sus 4 patas y se abalanzó sobre Mobei nuevamente. Mobei no solo podía ver los movimientos del oponente en cámara lenta, sino que también podía predecir con precisión su trayectoria de movimiento. Al mismo tiempo, extendió la mano y presionó el vientre del camaleón, donde innumerables dientes afilados como una picadora de carne comenzaron a triturarlo frenéticamente. El camaleón soltó un aullido lastimero. Sus órganos internos fueron desgarrados y masticados en un instante, perdiendo la vida en el acto. Derrotado en un santiamén, Mobei miró su mano ensangrentada, atónito por un buen rato antes de volver en sí, seguido de una alegría extrema. Parecía que el efecto de este par de antenas de cucaracha no debía subestimarse. Con esto, al luchar contra un oponente, tendría una ventaja absoluta. Toda la ciudad de Darru sufrió de repente una anomalía. El cielo que antes estaba despejado se llenó de repente de nubes oscuras. Un pilar de luz negra desde alguna dirección se elevó directo hacia las nubes. En este momento, innumerables personas en la ciudad de Darru vieron esta magnífica escena. La segunda zona prohibida se había abierto. Mobei entrecerró los ojos, y un destello de emoción brilló en ellos. Antes de renacer, era solo una persona normal, y solo podía mirar todos esos beneficios sin poder alcanzarlos. Pero ahora, quería obtener todos estos beneficios. Mobei corrió apresuradamente hacia la villa. Xiaotian, Nancy, Gordo Dahai. Síganme rápido. La oportunidad ha llegado. Debemos ir allí de inmediato. El grupo de Mobei se apresuró a la escena. Mucha gente ya se había reunido allí. ¿Ya hay tanta gente aquí? ¿Todos son guerreros de bestias espirituales?
Así es. En este momento la gente normal no se atreve a venir aquí. Los presentes eran todos guerreros de bestias espirituales. De eso no había duda. Después de todo, la gente normal no se atrevería a asomar la cara en este momento. Pero incluso si todos eran guerreros, nadie se atrevía a actuar impulsivamente. Mobei dijo con calma. Después de entrar, enfrentaremos muchos peligros. Todos deben protegerse bien. Mobei les advirtió, luego miró al grupo de Yan Xiaotian y tomó la iniciativa de entrar en el vórtice frente a él. Xiaotian y el gordo Dahai se miraron, y luego también apretaron los dientes y lo siguieron. Después de que el grupo de Mobei entró en el vórtice, el mundo ante ellos experimentó un cambio drástico, una luna de sangre. Apareció en el cielo sobre sus cabezas sin previo aviso. Gordo. Es hora de que un maestro celestial de la montaña del dragón y el tigre como tú, muestre sus habilidades. Observa bien. Nuestra montaña del dragón y el tigre nunca le ha temido a nadie. Tranquilo. El gordo Dahai se palmeó el pecho con confianza, luego sacó una brújula de su túnica, sostuvo la brújula con la mano izquierda e hizo sellos con la derecha, empezando a calcular. En un momento después, el gordo Dahai miró de repente hacia una dirección. La mayor oportunidad en esta zona prohibida está en esa dirección, la encontraremos si vamos directamente por aquí. Mobei asintió. Digno de ser un maestro celestial de la montaña del dragón y el tigre, realmente tiene algo de habilidad. Aparecieron ante un enorme altar, tan grande como un campo de fútbol. La niebla alrededor del altar fue disipada por una fuerza invisible. En el centro del altar había una plataforma alta, grabada con innumerables patrones exquisitos y complejos, que emitía un aura espeluznante. Justo encima de la plataforma alta, había 6 cruces. Cada una con una armadura. La armadura era de color negro azabache, de la cual surgía una extraña ráfaga de poder. Justo en el centro de la armadura había una joya azul claro, grabada también con complejos patrones desconocidos. Este es el lugar. La mayor oportunidad aquí son esas armaduras en las cruces. El equipo de clase Resurrección realmente ha sido encontrado. Sin dudarlo, las alas negras en la espalda de Mobei se agitaron y voló directo hacia la plataforma alta. Pero justo en este momento, ocurrió un cambio repentino. Un rugido furioso rasgó el silencioso cielo nocturno. En la niebla, un enorme monstruo aterrizó frente al altar, bloqueando el camino de Mobei. Todo el cuerpo del monstruo estaba cubierto de niebla, pero aún se podían vislumbrar débilmente sus robustos músculos. En su mano, el monstruo sostenía un tridente que ardía con llamas azules. Es una criatura oscura. Este monstruo frente a ellos también pertenecía a la raza de criaturas oscuras. Sin embargo, no era una criatura oscura común, sino una criatura oscura de nivel élite.